¿Sabías que en Filipinas existen más de 4.000 palabras de origen español que se utilizan en tagalo? Esto puede parecer una ventaja al aprender español, pero en realidad esconde desafíos importantes que afectan tu fluidez y precisión. Hoy descubrirás cuáles son esos errores típicos que cometen los hablantes de tagalo al aprender español, y, sobre todo, cómo evitarlos. Primero, aunque muchas palabras suenen parecidas, a menudo no significan exactamente lo mismo. Por ejemplo, la palabra seguro en tagalo significa quizás, mientras que en español transmite certeza absoluta. Pequeñas diferencias como esta pueden generar grandes confusiones. Es importante que aprendas a identificar estos falsos amigos lingüísticos para no caer en malentendidos. Además, la pronunciación juega un papel clave. Palabras como familia, mesa o zapatos se usan en tagalo pero tienen sonidos y énfasis ligeramente diferentes. Al hablar español, debes poner atención especial a cómo suenan las palabras en conversaciones reales, escuchando activamente a hablantes nativos para ajustar tu pronunciación y sonar natural. Pero no todos son palabras. Existen diferencias estructurales profundas entre ambos idiomas. Por ejemplo, en tagalo puedes alterar el orden de las palabras sin afectar significativamente el significado, mientras que en español el orden es más rígido y preciso. Frases simples como Pedro come arroz pueden transformarse completamente al cambiar la secuencia. Dominar la estructura básica de las oraciones españolas es esencial para comunicar exactamente lo que quieres decir. Otro aspecto complicado es el uso correcto de los tiempos verbales. En tagalo, es común simplificar los tiempos, pero en español, cada tiempo verbal tiene su función específica. Por eso, practicar frases cotidianas en diferentes tiempos verbales te ayudará muchísimo. Además, es fundamental comprender el uso preciso de los pronombres, que en español varían más según el contexto, algo que en tagalo no sucede con la misma frecuencia. Para mejorar rápidamente, utiliza la escucha activa. Presta atención, repite frases y practica hablando con personas cuya lengua materna sea el español. Este contacto real con el idioma te permitirá avanzar más rápido y ganar confianza en tu expresión oral. En resumen, recuerda estas claves. Cuidado con falsos cognados, atención a la pronunciación, domina la estructura correcta de las frases, practica distintos tiempos verbales y sé preciso con los pronombres. Aplicando estos consejos mejorarás notablemente tu fluidez y precisión en español. En la descripción del vídeo encontrarás un enlace a un artículo completo para estudiar más a fondo estos conceptos. Ahora, reflexiona un momento. ¿Qué palabras de origen español utilizas en tu día a día y cuáles crees que podrían estar afectando tu español? Déjame tu opinión o tus dudas en los comentarios. Estaré encantado de ayudarte a seguir aprendiendo.